digamos que ya podemos como empezar. Entonces, gracias por tu organización, Margarit, qué chévere. No sé si Cris también me quiera mandar por WhatsApp la participación del programa de comunicación. Profe, qué pena, es que no me quedó muy claro cómo es que aquí nos toman listas, que no me quedó muy claro, qué pena. Margarit, te cedo la palabra para que cuentes cuál es la metodología. Creo que te tienes que inscribir en el chat, pero que sea Margarita quien te da la información. Para Gracias, las noticias, buenas, Diana. para la lista. La asistencia. Ya. Pues la verdad he tenido un poquito de dificultad, lo único que yo estoy haciendo es tomar los pantallazos y verificar luego con la lista que la profe me envía, y lo mismo con el chat, pero es un poquito complicado así. Entonces le estaba pidiendo la ayuda a la profe de la siguiente clase, que dijo que me iba a dar como una plantilla para poderlo llenar más rápido. De las TIC. Sí. Pero pues la de ayer la verifiqué con los pantallazos que tenemos aquí, lo verifiqué con la lista que la profesora me envió. Aunque encontré unas novedades, profe, hay algunas personas que no están dentro de la lista. ¿Así? Bueno, entonces tú si quieres me envías qué personas no están dentro de la lista y actualizamos, porque es que ese es nuestro cuello de botella a veces y está como grave la cosa. Ay, Señor Jesús, María y José. Tenaz, me parece. Pero bueno, ahí estamos tratando de que la cosa esté como más organizada posible. Vale, ¿me ayudas en comunicar? Cristina no puede asistir, tiene una emergencia de carácter veterinario. Pues buenas tardes. Bueno. Yo tenía una noticia, yo le comenté a Cristina, y si quieres me das 2 minutos y yo le pregunto a mis compañeros para Claro darte que la sí. lista. Voy a dar paso a las otras y palabras nuevas, ¿no? Si tienen alguna palabra nueva. Entonces, listo, vamos a dar inicio a la clase. Hoy empezamos con noticia, dándole la oportunidad a Lilibet que nos cuente. Entonces, Lilibet, adelante. Hola, profe. Buenas noches. Que la interrumpa. Ay, Me dijo ayer que empezaba conmigo. Tiene toda la razón, Angie. Dale, Señora tranquila. Angelita. Primero, Angelita, que es que la tengo desde ayer ahí en cola y ya debe tener dolor de piernas de tanto esperar. Listo. Listo, mi chinita. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante. Pasa. Ok. Espérame. Salgo del celular. Listo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Mi noticia la noticia que tenía preparada ayer era sobre el tire y afloje entre FECODE y la ministra de Educación por el regreso a las clases presenciales. Buenas tardes, profe. Corazón, ¿cómo estás? Dale. Ok, en este sentido, se supone que la ministra y pues el gobierno había decretado que había un regreso a las clases presenciales, a las aulas, en todas las aulas, pero pues se centraban más en la parte distrital de colegios y en los colegios públicos. Y decía que el regreso a clases tenía que ser obligatorio el 15 de junio, cosa que no pasó. ¿Por qué? Pues primero porque no, pues lo que le decía FECODE a la ministra es que primero no se está garantizando los cuidados que se deben tener, ni las medidas de bioseguridad, que muchos colegios no las han implantado, y también pues decían que ellos también necesitaban sus cuidados especiales y sus protocolos. Entonces, pues ese era como el tire y afloje entre FECODE y la ministra. Entonces la ministra también le decía que además de como el tiempo que ya había pasado, que le parecía injusto porque los maestros, algunos maestros, sobre todo los de la parte distrital, están en paro. Entonces, que cómo iban a hacer para
como devolverle ese tiempo a los alumnos, ¿sí? Entonces entraron en controversia esas dos cosas. Entonces, ¿quién? Esas dos entidades, o Esas esas dos dos, entidades, o esas exacto, dos el CODE personas. y la ministra, en este caso, la representante del gobierno, que sería la ministra María Victoria Angulo. Bueno, el quién sería FECODE y la ministra... FECODE y el ministerio. Y el ministerio. ¿Qué? O sea, ¿cuál es el tema? Sería el regreso a clases. Sí, y señora. en el regreso a clases estarían unos como subtemas que sería las clases que se deben reponer porque FECODE entró en paro o los maestros del distrito entraron en paro y hay que reponer esas clases. Y el otro subtema sería los protocolos de bioseguridad que deben ser evaluados y garantizados en los colegios, no solamente para los alumnos, para los estudiantes, para los universitarios, sino también para el personal docente. Entonces, esos dos serían los subtemas. ¿Cómo? Pues pienso yo que sería, el cómo sería que el gobierno dio un decreto que se debe cumplir, ¿sí? Pero que está sujeto a los subtemas que ya se tocaron, que es reponer las clases y sobre todo la implementación de protocolos de bioseguridad, tanto para docentes como para estudiantes. El cuándo sería posiblemente en 2 semanas, a partir del 15, o sea, más o menos primeros días de julio, sería el cuándo se empiece a ejecutar esta orden del gobierno, porque en este momento los chicos, pues ahorita no hay paro, pero los chicos salieron a vacaciones. Correcto. En las entidades que salieron a vacaciones. Entonces, el cuándo sería más o menos primeros días de julio. Y el dónde sería en todo el territorio nacional. Estamos hablando de los colegios y universidades que están en la parte distrital. Obviamente que hay unas entidades privadas que también deben acatar el decreto, que no entraron en paro, que en esa parte del subtema no hacen parte, pero sí hacen parte de que debe haber unos cuidados esenciales, deben haber unos protocolos bioseguridad, que las clases deben empezarse mínimo con el 30% para garantizar. Y entonces digamos que cada universidad o cada entidad privada, como tiene unos protocolos de bioseguridad, también es autónoma de decir a qué capacidad, o sea, puede variar la capacidad de personas alternantes que puede recibir en sus instalaciones. Eso sí, dijeron que el porcentaje, digamos que podría ser hasta el 50%, pero entre ese rango, cada entidad es autónoma como en verificar si sí lo puede aplicar o qué porcentaje puede aplicar. Y ese es el quick. la noticia. Muy bien, muy bien. Creo que están todos los tópicos de la información y quedamos muy bien enterados acerca de el tire y afloje, que es más o menos como el parámetro o el panorama general de en este momento. Bueno, muy bien. Profe, y la fuente fue Blue Radio. Ah, la fuente, importante. La fuente es que nos da un poco de credibilidad, ¿no? Entonces hay que verificar a veces cómo, de dónde viene la información y mientras más creíble la información, es decir, de una fuente fiel, pues mucho más seguro puede estar uno. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Siempre verificar fuentes y además cotejar que la misma información es manejada por varios en el mismo sentido. Con eso tendría uno la posibilidad de estar escapándose a las noticias falsas. Sí, entonces, y pues adicional de que es Blue Radio, fueron entrevistados, fue entrevistada Marta Alfonso, que es la directora de FECODE, y María Victoria Angulo, que es la ministra de Educación. O sea, la fuente fue directa, porque fueron entrevistas a los presidentes de los dos directos estamentos involucrados. Muy bien. Pues muchas gracias, querida mía. ¿Tu apellido es cuál, Angélica? Barbosa Ruiz. Barbosa, ok. De contaduría. De contaduría. Gracias, profe. Gracias, compañeros. No, a ti. Muy querida, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos entonces con Lilibet Miranda. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, yo me puse como a leer, a investigar como una noticia así, pues, que más o menos fuera inclinada en el tema de nuestro estudio o la asignatura, y encontré algo curioso que es PepsiCo y Facebook, que están creando un programa gratuito para capacitar a emprendedores. Entonces, te voy a comentar acerca de eso un poco. Dice, las marcas de snack y la compañía especializada en redes sociales buscan apoyar la reactivación económica y empoderar en las pymes. O sea, pues por todo el tema que está pasando, de la pandemia, que mucha gente sin trabajo, pues muchos emprendedores tampoco que no han podido como reubicarse o encontrar otra forma de ingresos. ¿Sí? Entonces, la marca de snack y la compañía especializada en redes sociales buscan apoyar la reactivación económica y empoderar el ecosistema de las pymes en el país. Entonces, dice, según el RUE, se registró único empresarial durante los primeros 3 meses de 2021. Se han creado en Colombia alrededor de 96.000 micronegocios, teniendo en cuenta este auge Facebook y PepsiCo. PepsiCo es la empresa de Coca-Cola, ¿no? De bebida, creo que es. De Pepsi. Sí, eso, de Pepsi. Decidieron ofrecer un programa de recuperación económica integral y gratuito para ellos. Se trata de impulsar con Facebook y de Todito, que es la otra marca, juntos hacia la recuperación económica de las pymes colombianas, donde contarán con capacitaciones en habilidades digitales, gestión empresarial, esfuerzos de equidad de género, adopción de productos, campañas de co-marketing, branding, como los cuales aprenderán a conectar con su audiencia y generar contenido relevante para aumentar sus ventas en línea. Relevante, ¿no? Relevante. No, relevante, relevante. sí, Sí, perdón, porque el perdón. relevante vendría de relevancia Exacto. y la revelación es otra cosa. Entonces sí, relevante para aumentar sus ventas en línea. relevante, sí, señora. Pues esa no es tan larga, pero sí me llamó la atención, entonces puedo sacar como los puntos que tú nos dejaste, como el quién, pues son PepsiCo y Facebook, ¿no? Sí, señora. Entonces, los que están impulsando a esto. El cómo, pues como entiendo, es como la oportunidad que ellos están brindando a esos emprendedores para que puedan empezar con esas microempresas y meterse como en el tema de lo que ellos están impulsando. Y donde pues acá, apoyo sí, el apoyo. en capacitación. Exactamente. Y donde pues acá en Colombia, creo que me falta el cuándo, pues no dice como exactamente una fecha, pero pues si hablan de tiempo que hablan de tiempo, dice que durante los primeros 3 meses del 2021 se crearon en Colombia alrededor de 96.000 micronegocios. Entonces no sé si entre ahí el cuándo, que no lo encontré. Okay, pero sí, perfecto. esa era mi noticia. Ok. ¿Tu fuente cuál fue? La República. La República, muy bien. Muchas gracias. Sí. Dale, profe, a ti. Gracias. Muy bien. Vamos con Angie Paola Moreno. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, yo investigué una noticia para los que somos amantes a los perros. Vi en la columna de tendencias del tiempo del día de ayer que desde Estados Unidos se anuncia que se prohibirá la entrada de perros que ingresan por primera vez a este país o los que residan en este, pero que reingresen después de cierto tiempo, digamos, un perro que vivía en Estados Unidos ingresa aquí al país de Colombia y reside por un tiempo importante aquí en Colombia, ya no puede volver a reingresar a Estados Unidos. La disposición fue tomada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de allá de Estados Unidos. Esto con el objeto de controlar los brotes de rabia, ya que debido a la pandemia pues, que estamos viviendo actualmente, ha impedido la vacunación que se llevaba con regularidad a los perritos.
contra esta enfermedad, contra la rabia. Entonces, la prohibición regirá a partir del próximo 14 de julio del 2021. O sea que, pues, para las personas que piensan viajar en compañía de su mascota, pues hay que hacerlo antes de esta fecha estipulada, que es, repito, nuevamente el 14 de julio de este año, porque ya no podrán hacerlo durante un año. Eso sí, mientras, pues nuevamente se regula el tema de, ahorita está como, pues, la importancia de la vacunación para las personas, entonces, por eso decidieron eh, dejar esto en stand-by por este tiempo. Ok. Esa fue Ok, entonces, ¿cuál sería el qué de la información? el que sería pues la prohibición de ingreso a mascotas en Estados Unidos. Ok, ese es uno de los que es muy bien. Sí, hay varios que es. ¿Quién? Las mascotas. El Y cómo, ahí es donde están todos los detalles de la información. El cuándo, a partir del 14 de 14 de julio. julio. ¿Y dónde? Ingresando a los Estados Unidos. ¿Por disposiciones de quién? ¿Eso será la TSA? La disposición fue tomada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Ok, bueno. Eso fue. Y pues la fuente fue Tendencias del Tiempo. Tendencias del Tiempo. Okay. Bueno, te agradezco mucho, muy bien. Gracias por ese aporte. Entonces vamos con Andra Guzmán. Profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cienita? Bien, gracias, profe. Bueno, profe, la noticia que yo voy a Buenas tardes, compañero. Buenas. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, te escucho. Entonces, la noticia que yo voy a compartir hace referencia a unas pruebas de ensayo que se van a realizar a nivel nacional e internacional acerca de la vacuna de Sanofi. Entonces, el enunciado dice, INVIMA aprueba ensayo en Colombia de la vacuna de Sanofi. Esta noticia es del 17 de junio. Dice que esperan reclutar 3.000 voluntarios colombianos para probar esta vacuna con sus 2 dosis, con una diferencia de 21 días cada uno, ¿sí? Entonces dice que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, anunció la aprobación de protocolo que da inicio al ensayo clínico para la fase 3 de una nueva vacuna contra el COVID-19. Esta se llama COV-2 pre-S. Y pues su última referencia es la de 614, que la vamos a empezar a escuchar después del tema de las pruebas. Desarrollada en la farmacéutica europea Sanofi Pasteur. Dice que este ensayo consiste en administrar 2 dosis de la vacuna con 21 días de diferencia a un grupo de voluntarios mayores de edad y la administración de placebo en 2 dosis con el mismo intervalo a otro grupo. Resumidas cuentas, dice que el ensayo clínico tendrá una duración de 13 meses y busca generar datos iniciales para la vacuna monovalente en materia de seguridad, eficacia e inmunología en la prevención de la enfermedad del COVID-19. ¿Listo? Entonces, me pareció interesante porque creo que esto, pues, apoya un poco el tema de la falta de vacunación en este momento, pues no se ha cumplido con los protocolos que se habían estipulado al principio. De pronto facilita un poco que, pues, a nivel mundial se pueda cumplir con esa expectativa. Se supone que lo ideal es poder vacunar a todo el mundo. Y pues todavía faltan grupos interesantes e importantes como son las pruebas que se le tienen que terminar de hacer a los niños para saber si es necesario vacunarlos a ellos hasta cierta edad. Y pues está el grupo, estamos los jóvenes de 30, que también estamos ahí como tambaleando,
¿sí? Porque pues no estamos todavía en ningún tipo de priorización. Entonces creo que es importante. Y además, pues creo que también las farmacéuticas, es importante resaltar que las farmacéuticas no se quedaron en las 3 pruebas que sacaron inicialmente, sino que ya hay una 4ª farmacéutica que por lo menos está mirando cómo apoyar estas otras 3 farmacéuticas. Qué bueno. Entonces, ¿tú qué de la información? El que son las pruebas de ensayo de una nueva dosis para, pues del nuevo farmacéutico para la vacunación de la población. Ok. Listo. Vale, no tengo a nadie entrando ya, o sea, nadie está, digamos, todo el mundo ya ingresó. No sé, por favor, si le puedes decir a Víctor Sí, dice que que está ingresando. sí. Profe, soy yo, perdón, es que se me va a descargar el celular, entonces voy a cambiar el computador, perdón. Bueno, ok. Bueno, entonces, para que estemos pendientes, no lo veo ingresando, ya le di ingreso hace un rato y de ser que tiene algún problema ahí. Discúlpame, Andra, qué pena. Entonces, Tranquila. ¿el qué serían las pruebas? Sí, las pruebas de ensayo. Las pruebas de ensayo, ¿el quién? El INVIMA anuncia, pero realmente vendría a ser la farmacéutica Sanofi Pasteur. Exactamente. Entonces, aparecen varios quiénes, entonces ahí tendrías que priorizar de acuerdo al foco. Es decir, si el tema es la vacuna, entonces ahí sería el laboratorio. Si el tema fuera la autorización, el quién sería específicamente el INVIMA. Entonces, son situaciones, digamos, como correlativas para que queden todas organizadas. Los detalles de cómo, pues ya nos contaste, que son específicamente 3.000 voluntarios y colombianos y con una dosis con 2 dosis y con 21 días de diferencia, incluyendo la aplicación de placebos. Y ¿cuándo? No sabemos a partir de cuándo. No, dice que 13 meses, pero no dice específicamente la fecha de inicio. Ok, perfecto. Noticia en desarrollo. Muy Noticia en bien. desarrollo. Muy bien, gracias. Y Ana, la fuente fue El Tiempo. El Tiempo. Ok, entonces tenemos una fuente fiel. Ana María Pardo. Profe, pero antes de terminar, no sé si de pronto usted me puede ceder, ahora que terminen mis compañeros, más bien, la palabra para hacer una pregunta referente al tema de la plataforma. Porfa. Sí, sí, señora, claro, con mucho gusto. Vale, muchas gracias. Ok. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, pues yo elegí una noticia no nacional, sino de otro país. Bueno, entonces el título de la noticia es: se registran 34 suicidios semanales en España por desalojo de vivienda. Entonces dice acá que en Madrid un hombre de 58 años, desempleado desde hace al menos 1 año y medio y que vivía en un departamento rentado en el centro de Barcelona, se suicidó después de que 2 funcionarios de la judicatura tocaron a su puerta para comunicarle que sería desalojado. Según la organización social Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en España se registran unos 34 suicidios semanales por la expulsión de las personas de sus viviendas, ya sea por impago del crédito hipotecario o por el de la renta mensual. El último drama provocado es de un español que vivía en el centro británico de Sants, en el número 15 de la calle Bacardí. Por la mañana tocó a su puerta una comisión de la orden judicial de ejecutar el desalojo. Agotados todos los recursos, según relataron las autoridades barcelonenses, el hombre habría abierto la puerta de su casa tras ser notificado, pidió un momento, entró de nuevo a su casa, abrió las ventanas del patio anterior y se arrojó al vacío. Murió en el impacto. Muy tenaz, difícil. Me vas a hacer un favor, Ana, vas a volver a leer y vas a mirar qué signos de puntuación te aparecen allí para que le des sentido al texto, ¿no? Entonces, vuélvelo a leer tranquilamente y vas a mirar signos de puntuación. Ok, perdón.
Bueno, un hombre de 58 años, desempleado desde hace al menos un año y medio y que vivía en un departamento rentado en el centro de Barcelona, se suicidó después de que 2 funcionarios de la judicatura tocaron a su puerta para comunicarle que sería desalojado. Perfecto, hasta ahí vamos bien, muy bien. Según la organización social Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en España se registran unos 34 suicidios semanales por la expulsión de las personas de sus viviendas, ya sea por un pago de crédito hipotecario o por la renta o por el pago de la renta mensual. El último drama provocado es de un español que vivía en el centro del barrio Sanz, en el número 15 de la calle Bacardí. Por la mañana tocó a su puerta una comisión con la orden judicial de ejecutar el desalojo. Agotados todos los recursos. Según relataron las autoridades barcelonenses, el hombre abrió la puerta de su casa. Tras ser notificado, pidió un momento. Entró de nuevo a casa, abrió las ventanas del patio interior y se arrojó al vacío. Murió en el acto. Claro. Bueno, acá cuenta que el hombre tenía más de 18 meses sin trabajo, que ya había agotado todas las prestaciones pues al que tenía derecho, pero pues que no pudo pagar la renta y que hacía más de un año no hacía los pagos correspondientes. Entonces que por esa razón pues fueron el dueño de la casa, porque en este caso fue que no pagaba la renta, el dueño de la casa lo reportó y pues que el Tribunal Superior de Justicia mandó a los 2 funcionarios pues para hacer el desalojo. Acá la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien en sus orígenes políticos fue la vocera del PA y una activista importante del movimiento antidesahucios, no ha logrado revertir ni paralizar los lanzamientos por impago de alquiler o de hipoteca, que es uno de los grandes dramas sociales heredados de las crisis económicas entre los años 2011 y 2018. Entonces también relata que por la pandemia también ha afectado mucho y que pues esa es una de las causas por las que la gente más se está suicidando en este momento en España. Uy, qué triste noticia. Entonces, ¿el qué de la información? El que pues entiendo que serían los suicidios que se están presentando. Los suicidios, correcto. ¿Quién? El quién, pues acá me confundo. No sé si, pues digo yo que quién serían las personas que están endeudadas o sería acá pues la parte, permítame que se me olvide el nombre, serían la organización social Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que es el que reporta los suicidios. Es el que reporta los suicidios. Entonces, si el foco de la información está en reportar que es un número de 34, pues ¿quién lo hace? Ese es el quién. Porque habría otros quiénes, las personas, por ejemplo, que se están suicidando, pero ellas se convierten en un número, solamente la persona que citan ahí, que dice que un momento y resulta que lo que hace es lanzarse por la ventana, pero no tenemos un nombre, no tenemos nada, digamos que es información de carácter complementario. Entonces, en ese caso sería el quién, que es la entidad que reporta los 34 suicidios al mes. Pues, ¿cómo? La semana. El cómo, profe, si no lo entendí aquí en esta parte. El cómo es, o sea, ¿qué se lanzó? ¿Cómo se producen? No, ¿cómo se producen esos hechos? Realmente lo que está narrando es una condición económica difícil, ¿sí? Entonces, a raíz de eso es que las personas se están suicidando. Ok. ¿Sí? Digamos que el eje central o el hilo central es a partir del qué. Como siempre les he comentado, la información recae sobre el qué o sobre el quién. Y entonces uno mira, cuando uno escribe la información, sobre cuál de las dos preguntas es la más relevante.
como en un caso, por ejemplo, en la esquina de la universidad hay un alto número de personas atropelladas porque los transeúntes no hacen caso de las señales del semáforo, ¿cierto? Entonces, esa es una situación. Hay una gran cantidad de personas que están siendo atropelladas en esa esquina porque no observan las normas de tránsito. Pero si llegase a ser una persona de reconocida trayectoria, entonces ahí el qué ya no importaría, sino recae sobre el quién, porque el foco de la información está sobre alguien que, digamos, prima la información del quién a qué es lo que está ocurriendo. Entonces uno selecciona dentro de todo lo que está leyendo cuál es su qué. Y dependiendo del qué, entonces ahí hace la triangulación específica para identificar los quiénes posibles y que sean parte del elemento focal, la respuesta central sobre el quién, y los demás datos pues son obviamente complementarios. Esos datos complementarios son el cómo, el cuándo y el dónde. Ok. Bueno, ¿cuándo? ¿Esa noticia es de cuándo? ¿O de Eso cuándo? es de hoy. Es de hoy y reportan, pero es que están haciendo un reporte de 34 suicidios semanales. Entonces, bueno, pero digamos que la información es de hoy. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, le damos paso a Luis Ramírez. Hola, profe, buenas noches. Querido Luisito, ¿cómo estás? Ah, pero sí, perfecto, Luisito. Bueno, no quiero resumirla porque creo que quedó, o sea, el periódico sí hizo una buena redacción de la noticia, entonces la voy a leer, si le parece. No es muy extensa, no. No tanto. Okay. Es chiquitica. Dice, Dale. título, falso futbolista se dio la gran vida en Colombia sin gastar un peso. Bernio Jordán Enzo, el falso futbolista europeo, venía a disfrutar unas vacaciones llenas de lujos en Cartagena a través de millonarias estafas y pretendía hacer lo mismo en Santa Marta, pero fue descubierto por unas trabajadoras sexuales con las que pasó la que sería su última noche en esa ciudad de la costa. Enzo llegó a la capital de Magdalena el viernes y desde entonces se dio la gran vida junto a otros amigos que hizo en sus viajes por Colombia. Las autoridades de Santa Marta detallaron que este ciudadano de nacionalidad holandesa se presentaba en todos los lados como jugador profesional de grandes clubes de Europa, presumiendo fotografías en las que aparecía firmando contratos al lado de directivos, compañeros y con la camiseta del equipo. Su acento y manera excéntrica de vestir llamaban la atención en los lugares que visitaba. Varias personas engañadas le pidieron un autógrafo y foto de recuerdo. El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Óscar Solarte, dijo que Bernio Enzo pasó la noche en suites de hoteles de Santa Marta, alquiló yates y disfrutó de la gastronomía local sin pagar un peso. Abro comillas, en Santa Marta los prestadores de servicios turísticos se caracterizan por brindarles una atención muy especial a los extranjeros y en este caso mucho más al enterarse que estaban al frente de una supuesta estrella de fútbol internacional, cierro comillas, manifestó el alto oficial. Estafaba por transferencias. Sobre la metodología de estafa que utilizaba, el coronel Solarte explicó que hacía reservas a través de plataformas y acordaba realizar los pagos vía virtual bajo el pretexto de que no cargaba dinero colombiano en efectivo. Abro comillas, efectivamente mostraba comprobantes electrónicos de la transacción, pero quedaba siempre pendiente y él explicaba que el dinero por ser fin de semana se reflejaría solo hasta el martes por tratarse de un giro internacional, cierro comillas, sostuvo el comandante de la MESAN. Antes de que se contratara la transferencia, el falso futbolista la cancelaba ya cuando había disfrutado del servicio o producto que recibió. El ciudadano holandés de 27 años tuvo un fin de semana lleno de excesos y descontrol en Santa Marta. Sin embargo, antes de marcharse, un escándalo con unas trabajadoras sexuales que contrató lo
puso al descubierto ante las autoridades colombianas y sus víctimas. Las mujeres, a diferencia de las otras personas que logró engañar, le exigieron el pago en efectivo y al no recibirlo comenzaron a insultarlo y a pedir ayuda para que lo obligaran a responder. La policía, que fue requerida por testigos, impidieron que Bernio Enzo terminara linchado en el balneario turístico del Rodadero. Bueno, esa es como la noticia y sigue, digamos, un contexto más a fondo de quién es este personaje. Bueno, y vamos a los W de la noticia. ¿Quién estaba involucrado? Bueno, vemos Bernio Enzo, que es el estafador. Información de este señor, él es de Surinam, tiene 25 años, no es jugador de ningún lado. Incluso también estuvo haciendo cosas parecidas en Europa, pero ya directamente con clubes, es decir, presentaba credenciales que decía que era futbolista profesional, pero no lo era. Incluso algunos equipos europeos lo alcanzaron a contratar y alcanzó a recibir paga, y tiene anotaciones en la base de datos de Interpol y demás. ¿Qué pasó? Bueno, la estafa que se hizo o que pasó en Cartagena. ¿Cuándo pasó? Él llegó el viernes y durante el fin de semana fue cuando pasaron los hechos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Tenemos la ciudad de Cartagena y en Santa Marta. ¿Por qué sucedió? Bueno, pues tengo 6 W questions, pero ¿por qué pasó? Podemos decir exceso de confianza, falta de verificación, a lo mejor, y pleitesía también. Se dice que pues los comerciantes dan un muy buen servicio, pero pues al ser extranjero dan un poco más de lo que se le debería dar al cliente y a lo mejor se confiaron de eso también. Y el cómo, pues las metodologías que utilizaba, y también pues usando el papel de estrella, pues hacía las cosas un poco más sencillas para que se creyeran el hecho. Bueno, eso sería. Ok, bueno, muchas gracias, Lucho. Si ven que es que nosotros acá le ponemos mucho pero al que sí va a pagar y al que no va a pagar le ponemos el tapete rojo. Ay, esas son las colombianas que a veces uno no puede creer. Bueno, entonces en nuestra lista seguiría Tatiana Arenas, de Administración. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya les explico. Mira. Dice que el proyecto de la matrícula cero sigue en pie, que no tiene nada que ver con el proyecto del Congreso. Ministra de Educación, luego de que el Congreso hundiera el proyecto, ella salió a indicar que el proyecto de matrícula cero seguía en pie, que el gobierno no le había dado de baja, pues para aclarar, porque ya todo el mundo estaba como haciendo revolución por lo que se habían dicho que el proyecto se había caído. Ayer, pero sí. Ella hoy salió a decir que no, que el proyecto seguía. La ministra María Victoria Angulo hoy aclaró todas las dudas que se generaron. La propuesta matrícula cero por parte del gobierno sigue en pie, le dijo a Caracol Radio. Según ella, la propuesta que cursa en el Congreso era muy diferente a la decisión que había tomado el gobierno meses atrás y que explicó que sí está económicamente justificada. Por el momento, como ya lo había contado el espectador, esta medida se aplicará solamente para el segundo semestre de este año. Sin embargo, de acuerdo con Angulo, están trabajando para que se convierta en una política de Estado a partir del 2020. O sea, el proyecto sigue en pie. ¿Dónde fue? Fue pues en el Senado hoy y lo dijeron por Caracol Radio. Ok, ¿y quién? La ministra. La ministra, sí señor, Claudia Angulo. Ok. María Victoria Angulo. Está en el espectador, correcto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces ahora con Lorena Bernal. De Contaduría.
Lorena. Pues noticia. Sí, señora, ¿me escuchas? Sí, señora, ya te escuchamos fuerte y claro. Pues en este momento, pues la noticia que me pareció curiosa fue una noticia donde dice que por ley se dio aprobación a elegir el orden de los apellidos de los recién nacidos. Pues actualmente esta noticia, pues dice que por parte del plenaria del Senado aprobó el martes por medio de un debate de 59 votos contra 2, donde se aprueba la ley Aluna. Y en este caso esta ley permite que se cambie el orden de los apellidos de los recién nacidos. Es decir, puede elegirse que se tome el apellido para los recién nacidos. Te perdimos. Lore. Sí, eso es verdad, eso ocurrió. Lore, se nos cayó el internet por ese lado. Mientras Lorena regresa, entonces, ¿Lorena? ¿Lorena? No, se nos cayó del todo. Entonces le damos paso a Diana Pachón. Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo vi una noticia que era sobre la economía y son los aspectos negativos que vienen en la reactivación de la economía global. Entonces, estaba viendo que en los Estados Unidos y en China están preocupados por esta reactivación tan rápida y el que deben empezar a producir todo así muy rápido, las materias primas están subiendo de precio muchísimo. Entonces China tomó la decisión de hablar, o sea, de decir que ellos no estaban de acuerdo con eso y que lo que querían era que los precios de Disculpe, profe, es que se me cayó la señal. Tranquila, Lore, le dimos paso en este momento antes de que se perdiera del todo aquí la línea, entonces está Diana con la noticia y luego te damos la oportunidad de cerrarla. Bueno, y entonces que ellos querían que hubiese un freno en los precios de la materia prima, porque esto estaba haciendo que hubiese una especulación de precios y por eso era que esto estaba ocurriendo. Y esa es mi noticia. Ok, ¿quién lo dice entonces? O sea, ¿el qué de la noticia? El que de la noticia son los aspectos negativos que vienen tras la reactivación global, la reactivación económica global. Ok, ¿el quién? China, porque China es la que, o sea, China y Estados Unidos están produciendo, pero en masa, pero lo que China es el que está interesado en hacer que los precios de la materia prima o sea, paren de subir, porque está, entonces, China. Se tenga un control de precios, ok. ¿Y el cómo? Haciendo que las materias primas bajen y reducir la especulación. Ok. ¿Cuándo? Sí. El día de hoy, 17 de junio del 2021. ¿Quién es la fuente? El Tiempo. El Tiempo. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Señora. Cuando uno dice cuándo, valga la redundancia, ¿es cuando se dio la noticia o es cuando se va a hacer la ejecución de la noticia? Como, no sé, que Pues los perritos para Estados Unidos, digamos. Depende del contexto, porque, por ejemplo, si hay muchas informaciones que no dicen realmente a partir de cuándo es la medida, ¿no? En el caso de la noticia de los perritos, se dijo que era el 14 de julio, creo. El 14 de julio del 2021, eso fue lo que más o menos entendí. Entonces, dependiendo del contexto, en este caso, se está hablando globalmente de una situación de carácter económico, de una preocupación que hay desde el punto de vista económico para empezar a hacer la reactivación económica de los países y China muy interesado en que sea con bajo costo, pero no dicen a partir de cuándo, entonces, o por lo menos la información no lo registra.
Entonces, ahí el cuándo, pues determinar que la noticia salió hoy también es válido, pero debe revisar específicamente el contexto para poder dar respuesta a la pregunta. Sí, pero está bien que lo hagan por una sencilla razón, porque es que esto nos va, digamos, fogueando un poco en cuanto a la focalización de los temas, ¿no? De qué es de lo que voy a hablar, cuál es la información complementaria. Entonces, es muy importante el ejercicio. Muy bien, bueno, gracias. Y le damos la palabra a Valeria. Profe, qué pena, es que se me cayó ahorita la señal. Lorena Bernal. Hola, Lore. Sí, nos quedamos con la idea. Perdóname, ya habías anunciado que habías llegado, qué pena. Quedaste con tu información inconclusa. Entonces, estabas hablando de la ley Aluna y, bueno, entonces el qué de la información es la ley. Sí, sí, señora. La ley Aluna, el quién, en este caso, quien lo aprobó, pues fue el Consejo. ¿Dónde? En Colombia. ¿El Consejo o el Congreso? Sí, el Congreso, perdóname, sí, el Ok, Congreso. el Congreso. ¿En dónde? Acá en Colombia. Y ¿cuándo? Pues falta que se apruebe directamente por el presidente Duque. Está en aprobación por parte de él. Eso se llama sanción presidencial con la firma. Entonces, ahí se cierra el ciclo. Entonces sale una ley, hace las vueltas en Senado y Cámara, cuando es aprobada va a sanción presidencial y la sanción presidencial es la firma. Entonces es el cierre, digamos, ahí es cuando ya se puede promulgar como ley. Ya utilizarlo, pues según ahí dice que está aprobada y que pues que falta solamente la decisión de él. Exactamente, falta la sanción presidencial. Muy bien. Sí, señora. Muy bien. Querida Valeria de Comunicación, gracias. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ya, profe, yo iba a hablar voy a hablar de la noticia que pasó el martes 15 en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Sí. Que entró una camioneta blanca Toyota con placas JGX 180. Desde las 12:32 de la tarde había solo un soldado de guardia, entonces pues entró muy fácil. Y fue hasta las 3:10 de la tarde que hizo la primera explosión y 2 minutos después hizo la segunda. Hay rumores que dicen que se escucharon 3 explosiones, pero según la noticia fueron solamente 2. Una a las 3:10 y otra a las 3:12 de la tarde. Dice el ministro de Defensa, Diego Molano, que que es definitivamente perpetuado por el ELN, pero no descartan que pueda ser de las disidencias de las FARC. Entonces, pues resumidamente, esta es la noticia. En resumen, esta es la noticia. Entonces, el qué sería, pues, era el acto terrorista efectuado. ¿Cómo sería? Pues se realizó por medio de un carro bomba, que aún no han dado con qué tipo de explosivos eran. ¿Dónde? En Cúcuta, en la Brigada 30 del Ejército, a las 3:10 de la tarde, cuando el martes 15 de junio del 2021, porque, pues, según todo lo que investigué, la guerra con el narcotráfico que tienen con el ELN, porque tienen siembras de coca en Cúcuta. Y el quién, es que no sé cuál tengo de más, usted me corregirá. Y el quién, pues, sería el ELN, el ejército, y civiles que también fueron víctimas. Entonces, siento que en ese momento el más importante tal vez sería, pues, el ejército, ya que fue contra ellos el atentado. Ok, entonces hagamos el ejercicio. ¿Cuál es tu qué? El qué es el acto terrorista. Ok, ¿y quién produce el acto terrorista? Lo que pasa es que la noticia es en desarrollo, sería el ELN, pero aún no es confirmado que hayan sido ellos. Para ti, que eres comunicadora social, presuntamente, porque hasta que no exista una investigación, no se puede dar por hecho. Por lo tanto, mientras el hecho no es juzgado, se habla de presunción. En este caso es, digamos, formación para ti como comunicadora social, porque a las otras disciplinas no se les exigiría el término presunción, pero nosotros sí tenemos que hablar del presunto autor intelectual
del hecho. Entonces, hablamos de presunción. Entonces, siempre que estés focalizando, el ejercicio sí es general para todo el mundo. Estamos hablando del carro bomba que entra a las instalaciones del ejército y el quién está relacionado directamente con el qué. Okay. De lo contrario, el resto de la información sería complementaria, porque entonces ahí es que nosotros tenemos que quitarnos digamos, como una maña que tenemos, y es andar por las ramas del árbol sin poner una mira específica. Entonces el ejercicio siempre es, ¿qué fue lo que me preguntó el profesor? Ok, y si me está haciendo preguntas adicionales, entonces es sobre lo que me ha preguntado el profesor. En el caso, por ejemplo, de la información de las noticias con los ejercicios que estamos haciendo, ustedes determinan a partir de toda la información que hay ahí contextual, cuál es el qué y el quién, obviamente relacionado con el qué. Lo demás es información complementaria. Incluso, pues no tenemos en cuenta los criterios de para qué y por qué, porque forman parte de la opinión. Cuando el género me permite a mí opinar, pues entonces doy mi opinión. Si estoy haciendo alguna, digamos, como algún ejercicio especial, es que, un segundo, por favor, un minuto, qué pena con ustedes, disculpen. Entonces continuamos, disculpen, es que a veces hacen llamadas insistentes y toca frenarlas porque si no en toda la clase van a seguir llamando y llamando y llamando y llamando. Exactamente, entonces ya tenemos específicamente información concreta. Y ¿alguien de comunicación más me habías dicho que tenía noticia? En el momento solo Luis y yo, no sé si algún otro ok, compañero quiera listo. compartir. Profe, tengo una pregunta. Señor Andrés, dale. Lo que pasa es que de acuerdo a la noticia, no sé, hay un comunicador en mi trabajo que está redactando o redactó una noticia, pero solamente involucrando a la gente, no salió a medios ni nada de eso. Yo quería saber si podías poner sobre esa noticia, que relacionada a lo de Valeria. Tengo un audio tan malo que creo que estoy recibiendo información incompleta. ¿Me puedes escribir por el chat para poderla saber? Sí. Ok, bueno, bien, muy bien. Bueno. Vamos a hacer el tema de los aportes de las preguntas, de las palabras nuevas antes de que finalice la clase. Entonces, hoy quisiera hacer una pregunta y es, ¿alguien tuvo ya una mirada sobre el libro La Metamorfosis de Franz Kafka? ¿Alguien tuvo la oportunidad de revisar? Yo, profe. Sí, profe. Yo también. Ok, entonces por favor le escriben a Margarita, a ver quién es. En este momento lo que voy a hacer es, voy a poner un resumen del libro para que todos podamos estar entrando en contexto. Hoy nos correspondería el ejercicio de hacer un análisis y de aprender a hacer un análisis de un libro. Entonces, en primera instancia, digamos que voy a compartir aquí un poco el tema de la presentación de PowerPoint para que tengan presente sobre qué base de la información estaríamos nosotros trabajando. Entonces, bueno, para cerrar el tema de ayer estuvimos hablando del concepto antropológico de la comunicación y pues digamos una breve insinuación para ustedes que existen distintos tipos de comunicación. Dentro de la comunicación tenemos la comunicación verbal, dentro de la verbalidad está lo oral y está lo escrito. ¿Y por qué? Porque utiliza el verbo como pretexto, es decir, una estructura de carácter lingüístico que es nuestro idioma o un segundo idioma aprendido o un tercer idioma aprendido donde nosotros manejamos ese concepto de oral o escrito, es decir, un texto, involucrando allí el texto. Los libros están dentro de la comunicación verbal. La comunicación corporal o gestual, que en algún momento hice la referencia a esa comunicación corporal o gestual, la tenemos todos los seres humanos. O sea, todos nos debatimos en medio de una corporalidad y una gestualidad. Corporal
es la comunicación que el cuerpo hace, el movimiento de los brazos, de las manos, la postura, la forma de sentarnos, los movimientos incesantes, por ejemplo, de piernas, mostrando una condición que, por ejemplo, podría denominarse la persona está nerviosa. Y la gestualidad, que pertenece única y exclusivamente a nuestra cara. Allí están los gestos que se hacen con las cejas, con los ojos, con movimiento de nariz, con boca, y somos completamente transmisores de un mensaje a partir de lo que hacemos con nuestro cuerpo y con nuestra gestualidad. También existe una comunicación de carácter simbólico. Esa comunicación de carácter simbólico lo encontramos, por ejemplo, en las obras de arte, en un graffiti, en una manifestación de carácter estético, es decir, donde esté involucrada una fotografía, una escultura. Esas son todas manifestaciones o comunicaciones de carácter simbólico. La comunicación a través de la imagen específicamente es lo que proyecta, digamos, una realidad a partir de una imagen. Ahí utilizamos también la fotografía, y la comunicación virtual, que es una comunicación que es absolutamente intangible, es una comunicación que de alguna forma uno se la deja a su computador, al celular. La cosa es que desaparece cuando el equipo también desaparece. O sea, uno puede tener contacto. Fíjense, a mí me bloquearon la cuenta de Facebook después de muchos años. Yo la abrí recién, se creó el Facebook, y por un problema que hubo acá con mi celular, que estábamos bajando la cuenta de Facebook a mi celular, se presentó una incompatibilidad. Y como era tan antigua, pues en esa época yo tenía un número de celular diferente, y todos los códigos de recuperación los mandaban a ese número de celular que ya no existe. Por lo tanto, no tengo cómo recuperar la cuenta. Entonces, yo me quedé por fuera de Facebook, y yo no es que estuviera posteando mucha información, pero uno sí tiene contacto con las personas que conoce, se entera quién está de cumpleaños, manda un mensaje, mandan un aviso, uno empieza a hacer juegos de identificación de noticia verdadera, de noticia falsa. Antes de dormir, el famoso Facebook le sirve a uno como de control de sueño, o sea, oveja que salta una barda, en lugar de estar contando ovejas, pues entonces uno abre el Facebook y se va quedando dormido. O también sirve para entretenerse un ratico y distensionarse de todo lo que viene en el día. Y entonces, esta comunicación virtual, cuando desaparece ese medio y yo ya no puedo accesar, como que pierdo un pedazo, y me quedé, la verdad, me quedé sorprendida. Hay personas que han hecho también el cierre de sus redes sociales porque se cansan o se aburren de la exposición a información que de pronto no les parece, y se limitan y como que descansan, pero al que le gusta, o el que de todas maneras tiene contacto con ella, igual empieza como a hacerle falta. Eso es parte de la comunicación. Yo me enteraba de lo que estaba pasando con mis amigos sin necesidad de llamarlos y hacer contacto. Entonces es una comunicación de carácter virtual que es absolutamente intangible y se deja justamente en relación con todo lo que impliquen aparatos o tecnología. Vamos a ver entonces cómo hacer el análisis de un libro. Ese análisis del libro tiene un tipo de lectura. El tipo de lectura específicamente se hace en 3 niveles. Esos 3 niveles indican lo siguiente. Lo primero, que hay un análisis de carácter intertextual. Ese ejercicio es demasiado literario. Más adelante les digo cómo es. Les voy a dar las primeras, digamos, como las clasificaciones y las explicaciones. Entonces, el intertextual se hace de carácter literario y es cruzar información de un libro a otro, tratando de buscar una correlación de un planteamiento específico, de una palabra, de una expresión, de un libro a otro. Hay un tema de sustrato y un tema de carácter textual. Entonces vamos a ver, el intertextual, una relación explícita o implícita en el interior de un texto a otro, con el cual el autor, digamos, establece como un diálogo.
el enfoque central es la intertextualidad, que es el diálogo. Por ahí nosotros no nos vamos a meter. ¿Por qué? Porque digamos que no está dentro de nuestras competencias de comunicación oral ni de análisis crítico. Pero yo sí podría, en una prueba, por ejemplo, Saber Pro, dejar 4 textos y solicitarle a la persona que evalúa que diga cuál de estos están haciendo relación a un tema en particular. Entonces ahí tendría que ver la exposición pues de la pregunta, si realmente puedo intuir que están hablando de un tema común. Eso sería una referencia intertextual. La situación que nos lleva a la intertextualidad es un recurso de estilo que permite establecer una relación entre textos de manera implícita o explícita. Eso lo pueden plasmar los autores, por ejemplo, determinando textos de la misma época o de una época y otra, en literalidad, en parafraseo. Parafraseo es tratar de entender lo que el otro está exponiendo. Y del mismo autor o de autores que traten la misma temática. Por eso les digo que en la complejidad de la intertextualidad nosotros no nos vamos a comprometer, ni siquiera en comunicación social, porque sería un ejercicio propio de la lingüística, y en ese ejercicio propio de la lingüística también estaríamos metiéndonos con información de carácter literario que no es nuestro oficio. O sea, es como para que ustedes conozcan qué es la intertextualidad, pero que no se vayan a dañar la cabeza con eso, porque ni yo misma puedo hacer ese tipo de análisis literario, porque yo no tengo como base fundamental la literatura. Mi disciplina es la comunicación, y la disciplina mía implica obviamente poder hacer unos distintos análisis, pero no necesariamente desde el ojo de la literatura, porque no estudié literatura. Entonces no es mi fuerte, no lo puedo hacer. Cuando hablamos de sustrato, ahí sí podemos hacer un análisis. Ese análisis es específicamente o biográfico, o de contexto, o de carácter textual. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Entonces, si se tratase de un sustrato biográfico, ahí puedo involucrar, por ejemplo, los datos del autor. Dónde nació el autor, dónde se crió, cómo fue la relación con sus padres, qué tipo de vida llevó, qué tipo de circunstancia de vida lo llevó a escribir. Fíjense que, por ejemplo, la María de Jorge Isaacs es justamente la vida de Jorge Isaacs. De alguna forma dicen que, o explica el autor, porque eso lo ha explicado directamente Franz Kafka, o lo explicó en su momento, todas las situaciones que plantean la metamorfosis son sus conflictos de vida frente a una relación con su padre. Entonces es muy importante tener en cuenta esos datos biográficos, y cuando se dice que son génesis o tiempo del nacimiento del autor, entonces es importante ver en qué época de la historia fue que nació el autor, o en qué época de la historia empezó a desarrollar sus obras literarias, o qué circunstancias lo llevaron específicamente a escribir. Entonces, vamos a ver a Mario Mendoza, que escribe sobre un hecho porque él pues tuvo la oportunidad de conocer a Campo Elías Delgado Morales, porque de alguna forma Campo Elías era cercano a él desde el punto de vista de temas comunes que tenían, y después este señor se dedica a realizar la serie de crímenes que realiza desde el restaurante este de Poseto, lo que hace con las señoras en el barrio La Alhambra, lo que hace en el edificio de su vivienda en la calle 53 con carrera séptima, y obviamente uno empieza a ver las coincidencias o las condiciones de vida que ha tenido el autor, que lo han llevado a escribir y a plantear textos de gran importancia. La otra situación es, por ejemplo, la época. La época nos marca una información importante. Por ejemplo, el libro de El diario de Ana Frank.
Es un libro que se desarrolla en una época donde el nazismo está en todo su auge. Entonces, al entender específicamente que en ese auge hay casos, por ejemplo, contra los judíos, situaciones que se dieron en las guerras mundiales y de las cuales fueron objeto todas las comunidades judías. Entonces, si uno tuviera que hacer el caso del análisis de la autora del diario de Ana Frank, pues necesariamente tendríamos que volver a un tema de época. Por eso es que se hace un análisis de sustrato tipo biográfico. También se pueden hacer análisis desde el punto de vista del contexto social. Por ejemplo, el perfume de Patrick Süskind. El perfume de Patrick Süskind es una obra que empieza a narrarse a partir del nacimiento del protagonista del libro, que es un bebé prácticamente que es abandonado entre la basura, pero no es abandonado entre una basura cualquiera, es abandonado en una basura que provenía de la actividad de pesca de un puerto, y la mamá de ese bebé ya había, digamos, dejado en descuido a 3 bebés más. Por lo tanto, toda la historia empieza a desarrollarse con un niño que nace en una condición un poco compleja y que su falta de olfato y todas las condiciones, digamos, el perfume, justamente Patrick Süskind tiene una narrativa y una descripción muy fuerte frente a condiciones específicas que lo llevan a uno a imaginar específicamente qué es lo que está pasando, y hasta uno huele la situación. Esa situación del puerto oliendo a pescado debe ser una cosa un poco compleja, y ese bebé es dejado dentro de una bolsa donde están los residuos del pescado que están limpiando y que va para el comercio. En una época de 1700 un poco complicada, y pues el niño empieza a vivir una serie de situaciones. Entonces, cuando veo este espacio contextual, esta situación de carácter cultural, ese mensaje, hago un análisis de contexto de tipo social dentro de un sustrato, que es un tipo de análisis que le puedo hacer a un texto en particular. ¿Cuál fue el mensaje del libro? ¿Cuál fue el mensaje del autor? ¿Qué quiso decir el autor con el libro? ¿Qué es lo importante, no? Ayer estábamos hablando de un tema de Ronaldo, donde deja específicamente unas botellas de agua desplazándolas de una bebida gaseosa. Y él, como figura pública, genera un impacto en la producción y en la venta de este tipo de productos, y entonces está mandando un mensaje. No es necesariamente un mensaje de carácter verbal, es un mensaje que además otra de las compañeras corrobora y dice, es que además él es una figura pública y él tiene hijos, y él le ha enseñado a sus hijos a que deben tener una vida sana, él le ha enseñado a sus hijos a que deben tener una vida, digamos, como desde el punto de vista de lo sano, convertirse en un referente, porque es lo que él esperaría para los niños y para los niños de él y para los niños de todo el mundo. Entonces, cuando un autor envía un mensaje, el mensaje puede estar implícito en el texto o en todo el contexto en el que se desarrolla la obra. El sustrato de carácter textual, entonces, nos muestra una condición de estilo, por ejemplo, cuáles son las figuras literarias, cuál es el tipo de narrativa, la forma del lenguaje, si es un lenguaje muy contemporáneo o es un lenguaje antiguo, si es un lenguaje que invita al romance. Entonces ahí nosotros podemos revisar, me faltó una sílaba ahí, en sustrato de carácter textual, entonces ver el estilo. Ayer también estábamos mencionando que a Gabriel García Márquez, con excepción de alguna de sus obras, es un poco difícil leerlo porque él utiliza la crónica, que es un escrito que maneja la temporalidad, y en esa temporalidad él va y regresa y uno no sabe realmente en qué momento de la historia está. Entonces, esto
es lo que hace, digamos, el análisis de estilo. Cuando uno revisa estilo en los textos, revisa que esté bien escrito, revisa que no tenga, por ejemplo, vicios, vicios como el queísmo, el dequeísmo, que se haga una utilización específica muy buena de lo que es el tema de la utilización y selección de las palabras, en fin, una cantidad de cosas. Señora. ¿Qué es el dequeísmo? El dequeísmo es cuando tú utilizas muy frecuentemente dos preposiciones, de que. Entonces, a mí me dijeron de que yo tenía que ir a la universidad en presencialidad el 15 de julio. Yo estuve enterada de que las noticias, no. Yo estuve enterada que las noticias, a mí me dijeron que el 15 de julio entrábamos en presencialidad. Entonces, las preposiciones son a, ante, bajo, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras. Estas, más algunos otros conectores, la gente abusa de ellos o no los utiliza de forma correcta y en lugar de hacer más grande y más perfecto el estilo o la redacción, utiliza una redacción que no corresponde. En el lenguaje nuestro antiguo, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, la gente decía dentre. Todavía hay muchas personas que dicen dentre y le ponen el prefijo de al entre. Entonces, necesariamente, ahí hay que corregir la palabra. ¿Por qué? Porque en nuestra lengua castellana antigua, las personas decían familiarmente dentre. Entonces es otro de esos vicios. ¿Ya me entendiste qué es el dequeísmo? El utilizar con frecuencia el de que no es de manera correcta. Muy bien, también tenemos condiciones, por ejemplo, de estructura, que es el manejo de la narrativa, el manejo de la cronología, que es lo que hace Gabriel García Márquez, y la dinámica de los escenarios. La capacidad narrativa que tiene el autor es lo que hace que las personas se enganchen con los distintos tipos de lectura, que les guste leer, que puedan vivir esas situaciones recreando, digamos, como nuevas condiciones y nuevos escenarios, entonces se hace muy atractiva esta situación. Entonces ahí están los géneros, la novela de ficción, la novela romántica, la novela policíaca, en fin, todos los géneros que se van presentando allí. Y la última condición que entre otras cosas, digamos que es difícil ahondar en esta circunstancia. Nosotros en comunicación hacemos análisis semiológicos, es decir, el mensaje que lleva una información de carácter, no sé, serie de televisión, una serie animada, un programa X de televisión, una novela, un seriado, una producción de cine. Específicamente nosotros podemos leer a partir de los movimientos de cámara, a partir de la intervención, por ejemplo, del sonido en un momento particular. A veces las películas tienen una música que identifica la aparición de un personaje como tal, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos como análisis semiótico, pero la semiótica es digamos, una rama de estos estudios que se dedica a investigar acerca del signo. Pero ustedes no, en su mayoría, con excepción de los de comunicación, no tendrían por qué involucrarse en el signo. Pero si, por ejemplo, Patrick Süskind hace con el perfume una narrativa que tiene que ver específicamente con un lugar que además le está contando a uno, espérenme que yo tengo acá un texto de Patrick Süskind para mostrar el ejemplo. No, como que no lo tengo acá. No lo tengo acá. Pero bueno, se los quedo debiendo para hacerles el ejemplo específico. Entonces uno empieza en una narración de situaciones que van pintándole al lector
toda la condición y cómo es el paisaje y los colores, y hasta uno puede sentir específicamente cómo está, digamos, el planteamiento del autor en cuanto a escenario, ¿no? En cuanto a contexto psicológico, en cuanto a contexto físico, en cuanto a contexto temporal. Entonces, es interesante verlo. Otra cosa que aparece en el análisis semiótico es el tema de los mensajes ocultos y las interpretaciones. Ahora sí, entonces vamos a alguna pregunta con respecto a esta forma de hacerle un análisis a un texto como tal, algo que no hayan entendido. Hasta ahora todo bien, vamos a la parte entonces, señora. ¿Este análisis se le hace como a todos los textos o hay partes que no se le hacen a todos los textos? O sea, todos los... Lo que les estoy mostrando es la forma de hacer un análisis de un libro, por ejemplo. Cuando yo hago la lectura del libro, pues tengo que detenerme. La lectura de un libro no es a las carreras. La lectura de un libro es específicamente, digamos, trasladarse al tiempo en el que el escritor estaba haciendo su obra, investigar quién es el autor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todas estas cosas debemos hacerlas cuando leemos el libro. Con excepción del análisis semiótico, diría que todos los lectores estaríamos en condición de hacer ese tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a centrar en la metamorfosis, entonces dice, Franz Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883 y murió de tuberculosis en Kirling, una ciudad de Viena, cerca de Viena, el 3 de junio de 1924. Fue un judío de clase media, débil y enfermizo, con un padre muy dominante y una madre dominada y tierna. La vida de Kafka parece haber estado expuesta a una cotidiana desgracia gris, que la fue calando hasta los huesos como una llovizna lenta e incesante. Contra su voluntad siguió la carrera de leyes, ejerció durante algún tiempo la abogacía y elaboró algunos cuidadosos estudios sobre asuntos legales vinculados a los seguros de accidentes de trabajo. A pesar de su odio, y abro comillas, a todo lo que no tiene relación con su literatura, cierro comillas, su condición de doctor en leyes y su profesión de abogado marcaron su estilo e incluso el título y la concepción de algunas de sus obras más significativas, como por ejemplo El proceso. Su famosa carta al padre es un despiadado discurso jurídico contra su progenitor, en el que la víctima, que es Franz Kafka, hace también de fiscal, que emplea los testimonios del testigo Franz Kafka para probar la culpabilidad del archicriminal Hermann Kafka ante la autoridad inapelable del juez supremo Hermann Kafka. Es tal la ferocidad fría de esta acta de acusación que terminamos por compadecernos del viejo Kafka y por considerar sospechosa la sinceridad de un joven acusador. Todo parece indicar que la carta al padre tiene tanto de ficción y de elaboración literaria como un documento veraz. Nació de un medroso odio filial. O sea, es totalmente claro que Kafka detestaba al papá. Los psicoanalistas han visto en la carta uno de los más claros ejemplos del complejo de Edipo, que sería la clave para interpretar toda la obra de Kafka. Sin embargo, también es posible que Kafka fabricara ese complejo para encontrar en él una tabla de salvación, algo que explicaría su convicción del sinsentido de la existencia, demostrándola subjetiva y errónea. Dicho de otro modo, si estamos aterrorizados ante el horror de la realidad, es preferible que nuestro terror sea el resultado de una neurosis y no de el dato objetivo y fidedigno de una realidad verdaderamente horrible. Por suerte, la carta al padre nunca llegó a su destino, gracias a la prudencia de la madre de Franz, que no quiso entregarla y permaneció inédita,
como la mayoría de las obras de Kafka, entre ellas sus 3 grandes novelas, América, El Proceso y El Castillo. Antes de morir, el novelista dispuso que todo lo que no había publicado en vida fuera destruido. El depositario de sus escritos, su amigo Max Brod, no cumplió con la voluntad del moribundo y los editó tal como le habían llegado a sus manos. La Metamorfosis es la novela más famosa de Kafka y quizá la más perfecta. Esta doble situación privilegiada se debe, en primer lugar, a que su extensión es la adecuada para el desarrollo de su argumento. No es tan breve como muchos de sus cuentos, que se limita a plantear el esquema de una situación atroz, absurda o paradójica, ni es tan extensa como sus grandes novelas, que con la excepción del Castillo son demasiado prolijas en la acumulación y reiteración de hechos aisladamente triviales y solo terribles en su conjunto. En su afán de expresar el espanto de la vida diaria o de la muerte cotidiana, el novelista se demora en enumerar las cosas anódinas e insignificantes de todos los días, cuyo carcoma socava la existencia como el de la tisis que socava los pulmones. Es éticamente honesto, pero estéticamente peligroso. Querer manifestar el tedio de la vida mediante una lectura tediosa sobre el tedio de la vida. Eso no sucede con la Metamorfosis, que se apodera del lector y no lo suelta hasta la última frase, como si Kafka quisiera dejarlo tan vacío como el caparazón reseco de su insecto protagónico. Un mundo narrativo de Kafka es monotemático, pues los distintos argumentos de sus novelas y cuentos no son más que variaciones, más o menos amplias y más o menos complejas, sobre un mismo tema: la vida mortal como condena de la persona a causa de una culpa impersonal. Es probable que solo un judío haya podido vivir tan intensamente este problema. Como un nuevo Job, Kafka se hace tácitamente algunas preguntas que son precursoras del existencialismo literario. ¿Por qué nacer para morir? ¿Por qué el ser consiste en dejar de ser? ¿Por qué en la esencia del existir está su negación, la nada? ¿Por qué el dolor sin consuelo, el laberinto sin salida, la soledad irremediable, la frustración incesante? Job, en el colmo de la desdicha injustificada, maldice su día. Kafka no necesita maldecirlo, porque sabe que todos los días del hombre están malditos. Es una novela escrita en noviembre de 1912 y publicada en noviembre de 1915. La Metamorfosis ocupa el centro de toda obra de Kafka, quien empezó a escribir hacia 1902 y termina de hacerlo algunos meses antes de su muerte. La primera frase de la novela se ha hecho célebre, no por su belleza poética ni por la profundidad de su pensamiento, sino por la frialdad objetiva de su forma y la fabulación horrenda de su escueta información. Abro comillas. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Cierro comillas. Lo mismo podría haber dicho: se despertó con un terrible dolor de cabeza, y la verdad es que Gregorio Samsa reacciona ante su horrible metamorfosis como podría haber reaccionado frente a una incómoda jaqueca o a un dolor de muela. Mucho más que por su nueva naturaleza, asombrosa y repugnante, se horroriza por haberse dormido más de la cuenta por primera vez y tener que llegar tarde al trabajo para sufrir la reprimenda del amo, que es lo que realmente teme. A partir de aquí, Kafka muestra con minuciosa frialdad el martirio y la muerte de Gregorio Samsa a través de su penosa relación consigo mismo o con su nueva manera de ser él mismo y con los otros, por fin verdaderamente otros, representados por su padre, su madre, su hermana, que ahora son y no son su padre, su hermana o su madre. En medio de sus seres queridos, el bueno de Gregorio, hasta entonces hijo y hermano ejemplar, cae en el abismo de la sociedad y vive la más atroz de las incomunicaciones hasta morir, en un estado apacible
en meditación e insensibilidad y ser barrido por una escoba del asistente. Parece indudable que este es tan extraño y tan normal, este señor Samsa, que es el representante simbólico del propio Kafka. Su apellido, como el del autor, es una palabra bisílaba. ¿Qué es bisílaba? Que tiene 2 sílabas. Está formada por 3 consonantes y 2 vocales. Esta interpretación no es gratuita, pues procede de lo que el propio Kafka dice sobre el nombre de Gregorio Vendeman, el personaje de La Condena, obra escrita 2 meses antes de la Metamorfosis. Escribe Kafka en uno de sus diarios. Gregor, abro comillas, tiene el mismo número de letras que Franz. En Vendeman, el man es solo un esfuerzo de vende. A su vez, la palabra vende tiene el mismo número de letras que Kafka y la vocal E se repite en los mismos lugares que se repite la vocal A en el apellido Kafka, ya sea bajo la letra inicial K o aquí esto está mal escrito. Bueno. Profe. Señora. Profe, una cosa es que yo una vez leí que el autor, cuando hizo este libro de la Metamorfosis, decía que la metamorfosis realmente era lo que a él le había sucedido en su interior. Que como la relación con su papá lo fue consumiendo y lo fue construyendo y lo fue cambiando hasta volverlo ese monstruo, ¿no? Porque él dice que, al final que era un monstruo. Sí. Entonces él decía que él por dentro se estaba volviendo así, que su papá lo estaba matando y lo estaba transformando en un monstruo, y eso fue lo que él quiso dar o mostrar al... Bueno, no lo hizo intencional, obviamente, pero eso era lo que él quería expresar. Ese cambio que sufrió, esa metamorfosis, ese cambio que sufrió él por ese maltrato, por ese odio que se sembró ahí en él y que lo transformó. Entonces, esa metáfora, lo que tú decías de la semiótica es... sí, del análisis semiótico. Ajá. Esa era mi aporte. Ok, bueno, entonces perfecto, porque nosotros lo que vamos a hacer es, digamos ahora, ya tenemos el tema biográfico, de ahí sacamos algunas informaciones, ya sabemos cuál es el conflicto psicológico que vive el autor, ya sabemos cuál es su problema con la familia y más o menos qué tipo de psicología de realidad, conocemos el momento histórico, por lo tanto estamos haciendo ya un análisis preciso de cómo surge la obra. Entonces voy a terminar de leer y dice aquí, ya sea bajo la letra K inicial o semi-enmascarado con otros nombres, Kafka es siempre el protagonista de sus obras, que son parábolas o alegorías de un solo tema para un hombre solo. Tan propenso es Kafka a la lengua alegórica, sobre todo lo de tradición bíblica, que muchos detalles aparentemente vulgares o a veces simplemente brutales en sus obras adquieren vistos como símbolos una enorme significación. Entonces, voy a hacer aquí una claridad. ¿Qué es el significado? El significado es lo que la palabra tiene en sí como definición a partir de un diccionario. Si yo busco un elemento silla, por ejemplo, si yo digo silla, encuentro que en mi lengua castellana existe una palabra que está compuesta por unas letras y es S-I-L-L-A. Cuando yo la encuentro por lectura, sé específicamente que se pronuncia silla, no silla, porque si fuera silla sería con Y. Entonces, tengo ortografía al hablar. Pero ese silla, inmediatamente cuando yo lo escucho, me va a llevar a que en la mente yo tengo una concepción de una silla. Y si yo preguntara al curso cuál es su referente de silla, cada uno haría
una reflexión sobre la silla que tiene en su mente. Eso es lo que se llama en comunicación, en un proceso de comunicación se llama imagen acústica. Entonces, inmediatamente la silla tiene condiciones. Entonces, es la silla de mi escritorio, la silla de mi comedor. La mía, por ejemplo, es la silla esa que uno le echa moneditas y con esas moneditas se activan unos masajes de la silla. Esa es mi silla ideal. Y si a mí me dicen silla, ya sé que obviamente si voy a la definición del diccionario, ustedes tienen el mismo concepto, pero cada uno de ustedes tendrá una silla en particular. Cuando hay una condición de significado personal, a esa condición se le llama significante. No es lo mismo hablar de hambre cuando uno en su casa tiene por lo menos medianamente que comer, a una persona que es habitante o está en condición de calle y resulta que come de cuando en vez. Lo mismo no es decir violación para un delito que se comete contra las personas cuando la persona lo ve como una situación de carácter social y otra que se le hayan vulnerado sus derechos a vivir tranquilamente y que haya sufrido, por ejemplo, un acceso carnal violento. Entonces, allí la violación uno la ve de una manera diferente. Cuando a uno le dicen la palabra soledad, sí, uno se imagina pues cuando uno tiene la familia completa y además tiene quien lo quiera y siempre está con su parche y lo que sea, es muy diferente hablar de ese tipo de soledad en el imaginario que a vivir la soledad que hace llorar a las personas. Por eso cuando una persona fallece y uno le dice, ay, mira, lo lamento tanto, ¿de verdad lo lamentas? ¿Tú sabes lo que está viviendo esa persona? Eso que esa persona vive y cómo ve esa situación y cómo interpreta esa palabra se denomina significante. Entonces, pues paré aquí para poder hacer una puntualización sobre esta información. La metamorfosis es aquel en el que el padre, en el colmo de su furor, arroja manzanas contra su hijo repulsivo, hasta que una de ellas se clava en la carne del pobre monstruo indefenso. Todo parece indicar que esa manzana simboliza el pecado original, la caída del hombre en el reino de la muerte, por haber aprobado la fruta del árbol de la ciencia como la conciencia incurable de la culpa, convertida freudianamente en un subconsciente fisiológico. La manzana se pudrirá en la espalda de Gregorio Samsa para consustanciarse con su cuerpo. Apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda y la infección blanqueada por el polvo. Esto lo escribe Guido Castillo como prólogo al libro de la metamorfosis. Entonces, lo que vamos a hacer es, tratar de acceder a este resumen, digamos, a este audio, que es una narración, bueno, con acento español, y lo que ustedes quieran, y digamos que su misión es hacer ese análisis textual del libro. ¿Qué es lo que realmente está diciendo el autor? Ya aquí Angie nos dijo algunas cosas, pero de ahí podemos sacar muchos conceptos. Entonces vamos a ver que el tiempo nos alcance, lo voy a parar oportunamente, contabilizando el tiempo para no interferir en su descanso y en su cambio de clase. Y ahora no está, espérenme un segundo. Un segundo, por favor. Profe, mientras que usted lo busca, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señora, claro, con mucho gusto. Profe, ¿usted tiene alguna razón acerca del inconveniente que tenemos con el tema de la plataforma? ¿Algunos? Bueno, ya empecé a preguntar puntualmente. Ayer hubo una niña que me pidió el favor y lo hice. Obviamente, esta chica, esta compañera viene de una transferencia y Fanny Andrea Moreno y entró en homologación a nuestro curso de contaduría. Entonces ella como una persona nueva, yo mandé la información a registro y control a ver si me ayudan. Básicamente, si ustedes tienen problemas con la plataforma, deberíamos saber específicamente quiénes son los que tienen problema con la plataforma
Pero la plataforma de acceso, por ejemplo, a la plataforma normal de información, a ver la clase, a ver los documentos y los videos de la clase. Y la plataforma de notas que está dentro de la plataforma que necesita un acceso distinto. Entonces, los problemas de accesar a la plataforma de información, esos, digamos, los debe arreglar registro y control. Los problemas de poder acceder a la plataforma de notas es una situación que es individual, que toca darse de baja para poder entrar. Yo les había prometido que les iba a mandar el video y no lo he hecho. Voy a buscar el video para enviarlo a través de Margaris y que ustedes hagan el ejercicio. Ahora, ¿cuántas personas son las que tienen problema con plataforma? Pues nosotros le dimos la relación a Margarita y ella estuvo haciendo la gestión, pero entonces tengo como entendido que por medio de ustedes los docentes es que de pronto dan parte del trámite. Sin embargo, yo tengo problemas únicamente con la plataforma de información, la plataforma de notas. Toca recargarse. Pero solamente en este ciclo es que no me está dejando ver las materias. Ok. Profe, Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Qué pena interrumpir. Perdón. ¿Aló? Profe. Sí, gracias, levanten la Qué pena mano para interrumpirte. concederles la palabra. Adelante, Sonia, cuenta. Muy bien, profe. Qué pena interrumpirte. Es que con respecto al tema de Andra, yo también tenía el mismo inconveniente, pero esta tarde, después de miles de llamadas a la universidad, logré comunicarme con el ingeniero Camilo. El ingeniero Camilo es el que da soporte en la plataforma. Yo tenía el mismo inconveniente con Andra con respecto que no me aparecía en el aula virtual en mis cursos, la materia de la profe y de la segunda que tenemos ahorita. Sí. Él me explicó por dónde tenía que ingresar porque en esa aula virtual también toca matricularlas con una clave. Yo hice ese proceso, lo matriculé y ya me aparecen en la sesión de mis cursos, ya me aparecen todas las sesiones de la clase de la profesora y de la segunda clase que tenemos también. ¿Y cuál es el proceso que hiciste? El proceso, uno entra normal al aula virtual, ¿sí? La clave, tu número de cédula y la clave, Andra. Tan pronto haces eso, te vas hacia la parte inferior, que aparece las carreras profesionales. Se va uno a contaduría, en contaduría uno le da nocturno y ahí aparecen las materias y Compañera, qué pena contigo interrumpirte. ¿Será que yo lo estoy haciendo igual que tú? Yo tengo el mismo problema que Andra, lo estoy haciendo igual como tú me lo estás pidiendo. Entonces, ¿será que puedes ir un poco más despacio? Me dices que entre a aula virtual. Claro. Nuevamente. Sí, entras al aula virtual. Capacitación a aula virtual. Sí, entras normal con tu cédula y la clave. Sí, al aula virtual. Ya entré. Entonces, ¿a qué parte? Pronto entras, te vas hacia la parte superior y te aparecen como las carreras profesionales en un cuadrito. No, acá dice UDC, información general de técnicos, portal de notas y programación académica. No, te vas hacia la parte de abajo. Abajo, que aparecen como unos cuadritos. Y aparece carreras profesionales. Primero dice posgrados y luego profesionales. Tienes toda la razón. Oprimes en profesionales. Listo. Ahí te vas Ahora nos a vamos contaduría. Contaduría pública. Listo. Primer periodo. Sí, primer periodo. Listo. Nocturno. Listo. Y aparece tecnologías de la información y comunicación oral y escrita. Listo, ambas. Te con voy a una cualquiera de las dos, llavecita. ¿cierto? Sí, señora. aparecen con una llave. Sí, señora. Tú oprimes ahí en la llave, le das clic en la llave y ahí te da una clave. Pero en la llave no me deja darle, solo me da en la I-cita del lado donde dice resumen. Ahí me dice profesor, clave de acceso. Y ahí te da una clave. Ajá. Pero, ¿sí? no me da la clave de acceso, no me da nada. Sí, mira que es del 1 donde al dice 6. information, éntrale ahí. Creo que es 3156 o algo así la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la Del clave. 1 al 6. Y la clave es.
Aquí estoy en el proceso, sí, ya me dejó una y ahora estoy Sí. intentando con la otra. Muchísimas Y gracias. tan pronto tú te paras ahí en la materia, le das esa clave y ya, y ahí ya te aparecen en la sesión, porque yo también tuve ese problema, pero después de que me pegué todo el día a llamar a la universidad, ahí logramos. Donde logré dice quitarlo. automatriculación, dice clave de matriculación, y es el 1, 2, 3, Exacto, 4, 5, ahí 6. le das ese número. Ujú. Compañera, disculpa, yo me perdí cuando dijiste los cuadritos. No localicé los cuadritos. Tan pronto entras a aula virtual, en la parte superior aparece profesionales, que son como carreras profesionales, como en un cuadrito en una El diapositiva. compañero, sí, el compañero mencionó lo que aparece en la parte de arriba, que es información general técnicos, portal de notas y programación académica. No, es en la parte superior, Más en la abajo. parte inferior, perdóname, en la parte de abajo. Más abajo. Pero abajo, completamente abajo, Sí, que aparecen varios cuadritos. esos cuadritos son los que no sé cuáles son, no los veo. Ahí en la página principal te aparecen Como carreras módulos. profesionales, carreras tecnológicas. Ujú. En la parte izquierda será. Están diferenciados en colores diferentes. Carreras técnicas con un color, profesionales con otro y bueno, y demás. No, de hecho, todo lo veo en negro. No hay. Pues comparte pantalla. ¿Es posible? Ya la profe. Profe, Sí, Sí, y a lo mejor si alguien más tiene la duda, pues lo podemos hacer con el. Comparte. Buen Ya. punto, buen punto. Pero no, la profe se fue. Pero creo que no es el espacio para este tipo de cosas, ¿no? No, Porque no, acá no, interrumpimos una Espacio, clase. porque como no, nos pero dijeron no que se es preocupen. docente, No pero se, que- no se Profe. preocupen por mí. No, Pues pero acá Así se estoy. trata de ayudarnos, ¿no? sí es el espacio No, la porque idea- no es que es de la universidad también. Obvio. Sí, pero La idea estamos es en que una todos clase. estemos, Pero esperen pero la un idea Para es que eso segundo. están todos los estemos a la grupos. par, porque si tú vas, Doña, si tú vas más más adelante gracias. y quieres ir más adelante, Esperen un segundo. Tengo una pregunta. Qué pena, compañeros. Profe, es que acabo de ver el archivo que un compañero hizo el favor de enviarnos por el grupo de la metamorfosis. O sea, ¿podemos leer ese y de ahí sacarle el análisis? Sí, entonces esperen un segundo. Voy a dar respuesta a varias cosas. Podemos ponerle orden a la situación. Es decir, yo les ayudo a que en este espacio puedan aclarar cosas porque es difícil que ustedes encuentren otros espacios donde estén todos y puedan solucionar sus problemas. De hecho, yo también puedo mandar notas a registro y control, pero si ya encontramos la manera, me parece prudente. ¿Cuál sería la forma organizada? Que la estudiante que lo encuentre me diga, profe, ¿será que puedo ayudar a mis compañeros en esta situación? Y entonces le buscamos un punto en el desarrollo de la clase o al finalizar la clase o lo que sea, porque pues digamos que aquí muy colaboradora y muy querida, pero de una se embaló, yo le pregunté cómo lo hizo, se embaló y ya nos embalamos y y ahí sí nos atravesamos. Digamos que no importa, yo soy de lavar y planchar. A mí realmente lo que me genera, por ejemplo, molestia sería un desorden absolutamente imposible, que utilizáramos palabras detonantes, que nos tratáramos mal, que utilizáramos este espacio para pelear. No, aquí estamos construyendo y yo como docente los acompaño en su proceso. ¿Cuál es la tranquilidad que nos da? Que el día que yo vaya a subir notas finalizando el módulo, ustedes van a tener sus notas y no van a tener inconvenientes. Entonces cuenten conmigo que yo les ayudo, pero hagamos siempre todo de manera organizada. Tenemos unas monitoras que son muy organizadas. Margarita me ha pasado todo esquemáticamente en cuadro, ella toma todo. Entonces, a través de ellos vamos buscando los espacios. En este momento no importa. Tomamos un pedacito de la clase, no importa. Por eso definí mandar el link como del audio que tiene el resumen de la metamorfosis. Sin embargo, hay otro audiolibro que tomaría un poquito más de tiempo, pero como ya estamos enganchados en lo que sería la metamorfosis como tal, ya estuvimos mirando las referencias de carácter bibliográfico, podríamos entonces estar en capacidad mañana de presentar nuestro análisis con base en ese audio que va a durar 12 minutos aproximadamente. Entonces, esa sería una tareita para mañana. Y tenemos dos... ¿Señora?
¿Dónde queda el audio? ¿En la plataforma o en...? No, el audio es un link que va por WhatsApp. Y vamos a cederle la palabra a Shirley y a Margaris, que tienen unas cositas que decir. Margaris, adelante. Gracias, profesora. No es para decirle a los muchachos que aquí en el link de la clase, ya les envié, les estoy enviando, perdón, al chat de la clase les estoy enviando un link para que por favor se registren y poder tomar nota de quién está asistiendo a la clase, pero eso está en el link de la clase, no en el grupo. Entonces se los vuelvo a reenviar para que por favor lo llenen, se demoran 30 segundos llenando el formulario. Gracias, Margarita. Bueno, gracias. Shirley. Profe, mi pregunta es sobre las exposiciones que todavía no me ha quedado muy clara. No sé si sea al momento o más bien al finalizar la clase. Te pido el favor que hables con Margaris, porque ella ya tiene una directriz. Y vamos a organizar el tema de los grupos, las temáticas que van a plantear. Esas temáticas son o géneros de literatura, o autores, o un libro en particular, o de pronto la comparación de 3 libros, no sé, eso ya queda en manos de ustedes. Y la configuración de los grupos, ya sabemos que no pueden ser, digamos, puede ser un grupo de 3 y un grupo de máximo 6 personas para que tengamos unas exposiciones ágiles. Cuando tengamos ya todos los grupos, vamos a dar un tiempo de exposición para todos por igual, contando acá con el celular el tiempo. Entonces, a partir de buenas noches, compañeros, ahí yo empiezo a contabilizar el tiempo. Y cuando llegue el tiempo máximo, pues le vamos avisando a la persona para que redondee la idea y termine su exposición. Con eso tenemos todos derecho al uso de la palabra, de la intervención y del ejercicio. Esa sería básicamente la conclusión a eso. Sí, profe, pero también escuché la clase pasada que teníamos la exposición sobre nuestras carreras. Sí. Entonces, el mismo ejercicio. Lo mismo sería la del género literario, los libros o como lo escojamos, y la de las carreras. Sí, señora. Pero si estamos mezclados. No, ahí en ese caso sí tendrían que hacer una exposición, digamos, sí, contaduría con contaduría y administración con administración. Porque la idea de esa exposición de las carreras es contar qué es lo que hace cada uno de los profesionales, cuáles son en este momento, por ejemplo, las competencias que se adquieren con esta carrera, dónde están trabajando, las oportunidades, digamos, laborales, las remuneraciones, y hasta llegar a consultar plataformas como LinkedIn, como elempleo.com, como Indeed, para más o menos censar qué tipo de profesional es el que están contratando. Y entonces así haríamos un muy bonito cierre, fomentando ejercicios, por ejemplo, para la oralidad, para llegar a ese punto final. Ok, profe, la última pregunta, perdón. ¿Podríamos máximo 7? Porque es que el grupo con el que yo estoy trabajando, ok. No hay listo, problema. somos 7. Mil O gracias, sea, profe. entre 6 y 7, pues la diferencia es grandísima. Pues, Sí. profe, pero es que las clases anteriores sí fueron muy radicales. No. Son 1 y es 1, o son 5 y son 5. Y no pueden ser menos ni pueden ser más. No, recuerden que esta clase, eso no, bueno, en el contexto en el que uno lo diga tiene validez. Aquí en esta clase lo que nos va a interesar es lo que vamos a aprender y es el oasis de clase en sus carreras. Nunca van a volver a ver una clase como esta, jamás. Okay, listo, profe. Mil gracias. Entonces sería mínimo 3, máximo 7. Sí. Y ahí podemos contar todos. Okay. Eso sí, la condición es que todo el mundo trabaje, que todo el mundo sea honesto, sí, claro. No que vayan colichados allá unos con otros. Karina, adelante. Profe, también es de ese tema, pero es corto. Profe, ¿eso tiene que ser precisamente una exposición con diapositivas o es algo creativo, lo que a uno se le ocurra, o videos, bueno, no sé? ¿O tiene que ser con diapositivas, exposición así? O sea, es mi pregunta. Dado la clase, ¿no? Porque la clase pues se presta más para
creatividad, ¿no? Entonces, no sé. Sí, por eso hay la que, pregunta. a ver, todos los objetivos, desde que sean alcanzables y medibles, uno los puede poner en el ejercicio de la planificación. Si de casualidad tienen la utilización de un recurso y ese recurso lo pueden lograr, está bien. Pero si, por ejemplo, van a hacer un video y resulta que no les alcanzó el tiempo porque no se pudieron reunir, porque no tuvieron las herramientas y entonces llegan al día final y dicen, ay, profe, no tenemos exposición porque como el video era tan difícil de realizar, prefiero que no haya tanta creatividad. Entonces, la creatividad, bienvenida. La innovación, bienvenida, porque se trata pues de pasar acá bien y de que ustedes también incursionen en la oralidad, en muchas cosas, ¿no? Expresión corporal, etcétera. Bueno, muchas cosas que vienen en esta materia, según lo que he visto aquí Sí, hasta el señora. momento. Sí, señora, Bueno, así es. Profe, ¿hasta cuándo Diana. tenemos tiempo de enviar los grupos? Perdón. Nosotros deberíamos ir ya como concretando ideas y al próximo lunes ya los deberíamos tener, por la sencilla razón de que el otro viernes, o sea, de mañana en 8 días tenemos el primer parcial. Entonces, ese parcial es teórico y ya después, al siguiente viernes, los siguientes jueves y viernes ya tenemos exposiciones de la segunda nota y después al siguiente viernes, o sea, el tiempo se acabó y nos tuvimos que despedir. Entonces ya toca concretar cosas. Querida Diana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señora profesora, qué pena. Es que tengo una duda con lo que nos dejó de la tarea. O sea, nosotros en el audio que nos va a enviar tenemos que poner lo bibliográfico, los datos del autor, el génesis, la época, esas cosas. Es que no entendí muy bien, qué pena. Claro, porque la idea está como atropellada y ahí fue donde vino la interrupción de la metodología de ponerse al día con la plataforma y todo se truncó. Entonces, aclaro, dejé un link de un audio que es un resumen del libro La Metamorfosis, ¿sí? Ese audio está en YouTube. Es un audio que dura 12 minutos. También en YouTube encuentran el audiolibro, pero el audiolibro va a durar aproximadamente 1 hora. El que quiera oír el audiolibro, pues lo puede hacer. El que quiere el resumen, lo puede hacer. ¿Qué es lo importante de esto? Ya tenemos una referencia bibliográfica del autor. Si quieren hacer más consultas de Franz Kafka, obviamente hay mucha información de Franz Kafka y muchos videos realizados por varias personas con respecto al señor como autor. Pero adicionalmente, la misión de ustedes, que es el objetivo, es hacer un análisis. ¿Qué fue lo que encontraron en el libro? ¿Cuál es el mensaje que el libro o que el autor plantea en el libro? Básicamente es responder a esa pregunta. Su compañera Angélica hizo un aporte, pero podríamos estar hablando de deshumanización, podríamos estar hablando de confinamiento, podríamos estar hablando de sentido utilitario de las personas, podríamos estar hablando del valor de la familia, podríamos estar hablando de infinidad de conceptos. ¿Quiénes van a llegar allá? Ustedes. Ustedes son los que al escuchar se van a formar una idea o un criterio y ustedes van a contestar a una pregunta. Yo creo que Franz Kafka lo que quiso decir con su obra La Metamorfosis fue ra, 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 ra. Esa es la misión. ¿Ya te quedó claro, Diana? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, los dejo. Y ese análisis es para mañana, ¿verdad? Sí, sí, señor, sí. Profe, ¿y lo de que exponemos cada uno o es por escrito? No, es oral, es oral. Estamos acá en un ejercicio de lectura y en un concepto. Igual, seguramente no todo el mundo irá a participar mañana, entonces pues vamos a tratar de verificar si todos tenemos una respuesta. Mañana no haríamos noticia, no tendríamos nuestras palabras nuevas y nos dedicaríamos al concepto, al mensaje del libro de La Metamorfosis. 7:58 minutos de la noche. No por mí, yo me puedo quedar acá, pero tienen que ir a hacer diligencias varias, comer alguito y entrar a la siguiente clase. Un beso, Dios los bendiga. Chao. Chao, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches.
Chao.